Siempre he dicho que José Martí es un género del arte cubano. Y digo esto porque todos los movimientos, los principales artistas cubanos, fundamentalmente pintores y artistas gráficos, con excepción de algún que otro, tienen su José Martí. O sea que prácticamente los más importantes movimientos y tendencias artísticas de nuestra historia del arte se puede seguir a partir de la propia imagen de José Martí. Y en este sentido podemos decir que desde el inicio de la República los dos movimientos fundamentales de desarrollo de la cultura visual cubana también partieron de la imagen de Martí, pero con dos enfoques diferentes. Uno fue la tendencia academicista de carácter histórico y la otra fue la gráfica de comunicación vinculado a los medios de comunicación visuales de la época, en particular al periódico y las revistas. Por supuesto, desde el inicio del siglo XIX, desde el inicio del siglo XIX, la gráfica siempre anticipó a la pintura en cuanto a dar los tipos, costumbres e incluso el paisaje cubano. Y a inicios de la República esto no fue diferente en cuanto a la imagen de Martí. Eso lo vamos a ver después en imágenes. De ahí que las obras fundamentales que se van a hacer de Martí en la tendencia academicista parten de las obras. Bueno, como todos sabemos, Hermann Norman en 1891 hace el único retrato al óleo de José Martí, el pintor sueco Hermann Norman, que es el único cuadro al que posa Martí, porque prácticamente toda la iconografía martiana es fotográfica. Y Martí fue un gran amante de la fotografía, un conocedor de la técnica fotográfica. La otra figura que aborda la imagen de Martí en vida de él es el joven Bernardo Figueredo, que en su viaje en compañía de Martí hacia Nueva York, desde Cayo Hueso a Nueva York, en el trayecto de Tampa a Jacksonville, lo dibuja en el tren dormido. Y ya con la muerte de Martí, el inicio de la República, las primeras obras importantes son las de Federico Edelman, de 1896, que es un carboncillo sobre papel, y un óleo de Armando García Menocal de 1901 en formato de medallón. Estas son obras donde Martí prácticamente el referente utilizado en la fotografía, pero llevado al color por el dominio técnico de estos artistas. De hecho, esto explica que la primera verdadera obra de real interés en cuanto a la interpretación de la figura martiana en relación con la Guerra de Independencia sea la que hace Esteban Valderrama en 1917 sobre la muerte de Martí en Dos Ríos. Esta obra él la presentó, puede ya empezar a proyectar, si se pudiera apagar la luz sería creo mejor. Esta obra él la presentó en el Salón de Bellas Artes de 1918. Y por supuesto fue atacada por la crítica de la época. El periodista
en el diario El Fígaro del 24 de febrero de 1918, Valderrama hace referencia de que al concebir su obra, él estuvo físicamente el día, a la hora y en el lugar donde cayó Martí en Dos Ríos. O sea, él hizo una investigación muy ardua de toda la problemática de la muerte de Martí. Y no pudo tener el testimonio directo de Ángel de la Guardia, que recién había muerto. La crítica le señaló a Valderrama poco horizonte en el cuadro, una naturaleza bravía, pero mal interpretada, con efecto de telón cercano o telón de fondo. Otorgamiento de mayor importancia a elementos de la composición que no le requerían y, sobre todo, el caballo de Ángel de la Guardia, que como ustedes ven en la obra, aparece encabritado y no se le ve el rostro a Ángel de la Guardia por las razones antes apuntadas. No tenía referencia de su imagen porque había recién muerto. Y entonces se le ocurrió pues poner el caballo encabritado y Ángel de la Guardia cayéndose de él. A decir verdad, la consideración de representar la muerte de Martí para Valderrama fue más como un plano fotográfico. Le dio más importancia al colorido que a la luz. Pero bien, todos estos señalamientos que se le hacen a Valderrama, a más de otros que vamos a citar con posterioridad, se basan en el hecho de que la tendencia academicista hasta entonces solo tenía un referente importante de un cuadro histórico sobre una figura importante de la Guerra de Independencia recién muerta, que fue la muerte de Maceo de Armando García Menocal. ¿Y por qué? Que la concibe en 1906, o sea, casi una década antes de que Valderrama concibiera su muerte de Martí. La muerte de Maceo de Menocal es una apropiación que tiene por referente el entierro de Cristo del Tiziano, del pintor veneciano Tiziano. Y por supuesto, la crítica fue muy favorable a este cuadro porque seguía los cánones de la tendencia academicista. Realmente Menocal sustituyó el cuerpo de Cristo por el de Maceo y gracias, pero espérate que se va a caer. Sustituyó el cuerpo de Cristo por el de Maceo y los apóstoles y la Virgen por los mambises. Al fondo hizo un gran palmar que le da cierto distanciamiento al paisaje. Esta obra, por supuesto, fue muy bien recibida, como es lógico, en el 1906, y un poco que Valderrama, que era entonces en el 1917 un joven de 24 años, se sintió atraído en volver a este tema, pero a partir de la imagen de Martí. Como le decía, incluso él fue al territorio apoyado por el teniente coronel Lores, que estaba a cargo de la Guardia Rural de Bayamo, lo apoyó en su investigación de campo, y hay una foto de sigue en la otra, ve una foto de Valderrama en su caballo por los campos del contramaestre. O sea que él fue bastante fiel al hecho histórico como tal y en este sentido así lo reflejó. No obstante, como le decía, la crítica fue algo despiadada con él
Y dice el crítico Franco Varona en el Fígaro del 24 de febrero, refiriéndose a los que critican la obra de Valderrama, críticos improvisados y detractores gratuitos de lo que hay siempre. Sin embargo, hubo críticos de la categoría de Bernardo G. Barro que estuvieron en contra también de la obra de Valderrama. Todo esto trajo consigo una de las paradojas mayores de la historia del arte cubano, por no decir la primera de las grandes paradojas, y es que la obra más divulgada sobre la muerte de Martí a través de la República, todo el siglo XX y parte del nuestro, cuando los medios de comunicación ilustran la muerte del apóstol, en los medios de comunicación visuales y audiovisuales como la televisión o el cine, el referente fundamental es la obra de Valderrama, que es una obra pictórica inexistente, porque el autor la autodestruyó a partir de esta crítica que se le hizo. O sea que es una gran paradoja que prácticamente en el mismo año de la concepción de la caída de Martí dos Ríos, Valderrama la destruyera. Su juventud y la fuerte crítica que recibió parece que dieron a entender a este joven pintor que no había hecho lo que tenía que hacer. A tal punto que cuando él vuelve otra vez a tocar a Martí, que es en la década del 50, es un Martí totalmente académico, muy, pudiéramos decir, en un plano muy estático, al lado de una especie de archivo o de escritorio, que es el óleo que está aquí en el salón contiguo al nuestro. O sea que a partir de ahí, él no abordó más a Martí hasta esta obra, y lo hizo ya de una forma muy académica, muy convencional, cuando ya existían jóvenes pintores, al igual que él, de las vanguardias, como Jorge Arche y como Carlos Enríquez, que se habían abordado de una forma vanguardista la caída de Martí en Dos Ríos, o el Martí representado de una forma más actual, vestido a manera como de una guayabera, que es en el caso de Jorge Arche. Esto, el otro hecho importante, ahí, bien, en cuanto a lo que se le analiza de esta obra a Martí, bueno, Martí no era un hombre espigado, según el canon clásico, las 8 cabezas de toda figura, Martí hacía 7 cabezas, como ustedes ven ahí. Sin embargo, Valderrama en su obra, como va montado a caballo, lo hace de 6,5 cabezas. Sin embargo, de la cúpula craneana a la cintura en el caballo, tiene las mismas dimensiones que la que se ponen en el Martí de la foto de Jamaica de 1892. Sin embargo, de la cintura a los pies en el caballo, como está el pie un poco recogido por la posición de la montura, se reduce a 6,5 cabezas. Que esto fue otro de los señalamientos que se le hicieron. No obstante, como decía, esta obra influyó en todos los medios de comunicación y es la que aún hoy día se mantiene como la más importante, a tal punto que el busto que hace la escultora norteamericana Anna Heath Huntington sobre el Martí ecuestre en el Parque Central de Nueva York en 1958 está inspirado en el cuadro de Valderrama que Gonzalito, el hijo de Aróstegui, Gonzalo de Quesada y Aróstegui, secretario de Martí, Gonzalito, que estaba al frente de la fragua martiana, le envió las fotos
justamente de los testimonios que quedaron en los medios de comunicación de la época, que son los que permiten la reproducción y la representación de la obra de Valderrama. Estos testimonios, el primero de todo es la imagen de la obra de Valderrama que aparece en el catálogo de la exposición del Salón de Bellas Artes de 1918. El segundo fue la réplica de esta foto del catálogo en el periódico El Fígaro. Y el tercero, tiene que ir a Bohemia ahora, atrás, en la revista Bohemia, anterior, para atrás, ahí, en la revista Bohemia, que es el único, es un tricolor, una tricromía, perdón, que es el único referente de color que tenemos de la obra de Valderrama, a partir del hecho de que la destruyó. Entonces, esta tricromía de la revista Bohemia es la que ha permitido a toda una serie de pintores a posteriori hacer la recreación de esta obra de Valderrama. Y por supuesto, es la que asumió el restaurador del Museo Nacional de Bellas Artes, Armando Morales Ramírez, hace 2 años, 2 años, a partir del 1900, con la pandemia. Él asumió la reconstrucción de la obra de Valderrama, que es la última que conocemos y hasta ahora la más importante. O sea, él se basó en todos estos referentes de las fotos en blanco y negro y a color. Hay otro referente que es en mi antología visual La José Martí, en la plástica y la gráfica cubana del 2004, editado por Letras Cubanas, que yo le encargué al diseñador y artista digital Guillermo Bello, que trabajara a partir de los nuevos medios de diseño de la computación, que trabajara la imagen a partir de estos referentes. Y es la que yo pongo, que reproduzco en mi libro. O sea, a partir de todos estos referentes, Armando Morales, este joven restaurador de nuestro Museo Nacional de Bellas Artes, asumió su propia reconstrucción de la obra de Valderrama, que a mi entender, hasta el presente, es la más acertada. La historia de su interés por Valderrama es muy interesante, porque él, cuando era estudiante, fue con el grupo de estudiantes de su aula al museo, a la Plaza de la Revolución, al memorial, y allí vio una de las réplicas de la obra de Valderrama. Y a partir de ahí se inspiró demasiado en el por qué Martí se había representado así. Y le preguntó a la madre cuando llegó a la casa. La madre es una martiana, fue profesora, trabaja hoy día en la casa natal de José Martí, que le dijera por qué, que le hablara más sobre la muerte de Martí y de su caída en combate. Y la madre, buscando información, dio con un texto mío que apareció en el libro, en el periódico digital de la Biblioteca Nacional, Librínsula, hace unos 3 o 4 años, que se titula El pintor de la muerte de Martí. Y a partir de ahí él me llamó y se puso en contacto conmigo. Por cierto, empezó su reconstrucción de Martí un 19 de mayo. Déjame buscar aquí la fecha exacta de... Déjame buscar acá. Empezó su trabajo de reconstrucción un 19 de mayo de 2020 y lo concluyó un 28 de enero de 2021. Y se presentó al año siguiente en la casa natal de José Martí.
pienso que el trabajo de Armando Morales, creo que lo donó o está actualmente en la Sociedad Cultural. ¿Es así? ¿No? ¿Dónde? ¿Volvió? Ah, sí. Bien. Y ahí pueden ustedes ir a verificar el trabajo de Armando Morales. Pienso que el interés, otro interés que puede tener toda esta obra, a partir de todo esto se impone una verdad. Es la obra más importante de Valderrama y una de las más conocidas de la historia del arte cubano del período republicano. A pesar de su inexistencia física, paradoja esta última que hace válido todo acto de recuperación a partir de una interpretación reconstructiva de los referentes mediáticos existentes hasta el presente. Pero hay algo más y no menos importante. Lo hecho por Armando Morales Ramírez en plena pandemia evidenció también la vigencia del género Martí y su continuidad en el que hacer de nuestras últimas generaciones de artistas en tiempos tan difíciles y complejos alienta sobremanera que un restaurador pintor de 32 años de edad haya tenido no solo tal interés por la obra martiana, sino también tal voluntad de vida y de patria. Aceptémosla como lo que es, un regalo de manos de la presente generación a todos los cubanos, los de hoy y los de mañana, a 130 años de la caída en combate de nuestro héroe nacional en Dos Ríos. Honrar, honra. Muchas gracias. Perdón, discúlpenme. Pon ahora, para que ustedes vean cómo la gráfica sí se anticipó a la pintura en cuanto a la interpretación de una nueva imagen de vanguardia de Martí. Esto es de 1915, de Massaguer para la revista Gráfico, una revista que recoge un texto de Enrique Hernández Catá sobre Martí en España. Este es del 1930 de Vidopia, una caricatura que es la que yo utilicé en la cubierta de la antología visual de José Martí cuando se publicó. Fíjense qué modernidad. Y esto es ahora de la década del 80, del 2000, de los años 20 de nuestro siglo, de Ricardo Villares, donde se utilizó para el libro del filósofo Fernando Martínez Heredia, donde se ve cómo se da a partir de un trabajo de montaje fotográfico la relación entre el pensamiento martiano y la del Che. Y la estrella del Che cae justamente en la frente de José Martí, lo que indica que es una imagen que sigue, lo que decíamos al principio, sigue siendo
un referente permanente, un género de nuestra pintura. O sea, podemos seguir perfectamente la historia de la pintura cubana a partir de la imagen de Martí. Bueno,